La asociación de vecinos decidieron cobrarme extra por tener muchos autos, pero no tenían idea de que era propietario de casi todo el vecindario. Mi nombre es Daniel, y vivo en un vecindario que, hasta hace poco, consideraba decente. Todo cambió un martes por la mañana cuando abrí mi buzón y encontré una carta de la asociación de vecinos. No era una invitación a una barbacoa ni un recordatorio para cortar el césped. Era una notificación que me dejó furioso. En letras grandes y con un tono que parecía escrito por alguien que se cree muy importante, decía: estimado señor Daniel Rivera, debido al número excesivo de vehículos en su propiedad, la asociación ha decidido imponerle una tarifa adicional de $200 mensuales por el impacto visual y el desgaste en las áreas comunes. Pague antes del día 15. Me quedé mirando el papel, incrédulo. ¿Número excesivo de vehículos? Tengo 4 autos, un sedán para moverme, una camioneta para cargar cosas, un convertible que restauré por diversión, y un muscle car que estoy arreglando. Todos están en mi garaje o en mi driveway, bien cuidados, sin óxido ni basura. No bloqueo la calle ni molesto a nadie. ¿Impacto visual? Mi casa es de las más grandes y ordenadas de la zona. Esto no tenía sentido. Esa misma tarde, fui a la casa de Laura, la presidenta de la asociación. Vive a unas cuadras, en una casa blanca con flores en el porche. Es de esas personas que siempre están sonriendo, pero te miran como si fueran mejores que tú. Toqué el timbre, y cuando abrió, fui directo al grano. Le mostré la carta y dije: explícame esto. Ella la leyó rápido y asintió. Lo decidimos en la última reunión. Algunos vecinos se quejaron de tus autos. Dicen que son demasiados y que afectan la imagen del vecindario. Es una tarifa justa. Justa, dije, tratando de no alzar la voz. ¿Quién se quejó? Porque mis autos están en mi propiedad, no en la calle. No veo cómo es el problema de alguien más. Laura cruzó los brazos. No importa quiénes fueron. La mayoría votó a favor, y ya está. Si no te gusta, ven a la próxima reunión y apela, pero no creo que cambie nada. ¿Cuántos votaron? Pregunté. 6 de 9, respondió, como si eso me callara. 6 de 9. Eso me dio una idea de con quienes estaba lidiando. Le di las gracias secamente y me fui. Mientras caminaba de regreso, recordé todas las veces que esos vecinos habían sido groseros conmigo sin razón. Ramírez, el viejo de enfrente, siempre gruñendo cuando pasaba por mi casa. Carla, a 2 casas de distancia, mirándome mal cada vez que sacaba un auto del garaje. Javier, el nuevo, que una vez me dijo que debería vender esos trastos. Y así con varios más. Nunca les hice nada, pero parecía que me tenían en la mira solo por existir. Esa noche, sentado en mi cocina con un café, me di cuenta de algo. Esos idiotas no sabían con quién se estaban metiendo. No solo era el dueño de mi casa, era el dueño de casi todo el vecindario. Hace años, cuando me mudé, este lugar estaba medio abandonado. Casas vacías, terrenos baratos. Compré una por una, usando una empresa para que mi nombre no apareciera. Ahora, de las 20 casas, 15 son mías. Algunas las rento, otras las vendí con contratos que me dan control, y unas pocas las dejé como estaban. Nadie aquí lo sabe. Para ellos, solo soy el tipo de la casa grande con demasiados autos. Entonces, mientras miraba la carta arrugada sobre la mesa, decidí que no iba a pagar ni un centavo. Más que eso, decidí que iba a devolverles el favor. Si querían molestarme, yo iba a hacerles la vida imposible, pero no de forma obvia. Iba a ser sutil, lento, y muy efectivo. Tenían que aprender que no se meten conmigo. Al día siguiente, empecé a planear. Primero, necesitaba saber exactamente quiénes estaban detrás de esto. Laura era obvia, pero los otros 5 votos eran un misterio. Pensé en Ramírez, Carla, Javier, y tal vez Sofía, la que siempre está regando sus plantas y chismeando, o Miguel, el callado que nunca dice nada pero asiente a todo lo que dice Laura. Fui al garaje, miré mis autos, y sonreí. Si tanto les molestaba, iba a darles algo de que quejarse de verdad. Esa tarde, saqué el muscle car, que tiene un motor ruidoso porque aún no lo terminé de ajustar. Lo encendí y dejé que rugiera unos minutos en el driveway. Vi las cortinas de Ramírez moverse y a Carla asomarse por su ventana con cara de fastidio. No dije nada, solo seguí revisando el motor como si fuera lo más normal del mundo. Fue mi primer golpe, pequeño pero satisfactorio. Luego, llamé a Marcos, mi abogado. Le conté todo, y él se rió. Esa tarifa no tiene peso legal, dijo. Si tus autos están en tu terreno y no violan ninguna regla municipal, no pueden hacerte nada. Podemos contraatacar si quieres. Aún no, respondí. Primero voy a divertirme un poco. Pero mantente listo por si esto se pone feo.
Marcos me dio luz verde para jugar siempre que no cruzara líneas legales, y eso fue suficiente. Decidí empezar con algo simple pero molesto. Muchos de mis inquilinos en el vecindario pagan renta a mi empresa, y yo controlo cosas como el mantenimiento. Ramírez, por ejemplo, renta su casa. Llamé a mi asistente y le dije que olvidáramos cortar el césped de su jardín por unas semanas. Nada ilegal, solo un descuido. Carla también renta, así que pedí que revisaran su calentador de agua por una falla reportada, aunque no había ningún reporte. Pequeños inconvenientes que no podían rastrear hasta mí. El jueves, fui más lejos. Organicé una inspección en varias casas que poseo, incluyendo las de Javier y Sofía, que también son inquilinos míos sin saberlo. Mandé a un equipo a revisar tuberías y cableado, diciendo que era rutina. Los tuve entrando y saliendo todo el día, haciendo ruido, bloqueando sus driveways con camionetas. Recibí un mensaje de Javier quejándose a la empresa, pero mi asistente solo respondió con un "es por su seguridad, señor". Me reí imaginando su cara. El viernes era la reunión de la asociación. Fui con una carpeta llena de fotos de mis autos y mi casa, solo por si necesitaba defenderme, pero mi plan no era apelar. Era observar. Entré al salón comunitario y vi a Laura en la mesa principal, con Ramírez, Carla, Javier, Sofía y Miguel sentados cerca. Los 6 que votaron, seguro. Me miraron como si fuera un intruso, pero no dije mucho. Cuando llegó mi turno, solo mostré las fotos y dije, mis autos no molestan a nadie. Si tienen un problema, díganmelo a la cara. Ramírez gruñó algo sobre el ruido, Carla dijo que parecía un taller mecánico, y Javier murmuró que este no es lugar para tantos carros. Laura intentó calmarlos, pero ya tenía lo que quería, la confirmación de quiénes eran mis enemigos. No revelé nada sobre las casas. Todavía no. Me despedí y salí, dejando que pensaran que habían ganado. Esa noche, en mi oficina, hice una lista: Ramírez, Carla, Javier, Sofía, Miguel, Laura. 6 personas que pronto iban a desear no haberse metido conmigo. No sabían que yo era su casero, que controlaba sus alquileres, sus jardines, sus reparaciones. Iba a usar eso a mi favor. No iba a ser una venganza rápida. Iba a ser un juego largo, y ellos iban a perder. Tenía una semana para planear el próximo paso. Ramírez iba a encontrar su driveway lleno de conos de construcción que nunca se moverían. Carla iba a lidiar con cortes de agua inexplicables. Javier iba a recibir visitas de inspección cada 2 días. Sofía iba a tener problemas con su internet, que casualmente controlo a través de mi empresa. Miguel y Laura serían los últimos, porque quería guardar lo mejor para el final. Mientras miraba mi lista, sentí una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Esto no era solo por los $200. Era por los años de miradas feas, comentarios groseros y actitudes que nunca entendí. Ahora, el vecindario iba a ver quién mandaba de verdad. Y yo apenas estaba empezando. Después de la reunión del viernes, supe que tenía a mis 6 objetivos claros: Laura, Ramírez, Carla, Javier, Sofía y Miguel. Ellos pensaban que podían mangonearme con su tarifa ridícula y sus quejas sobre mis autos, pero no tenían idea de lo que les esperaba. Yo no era solo el tipo de la casa grande con un garaje lleno. Era el dueño de sus vidas, o al menos de las casas donde vivían, y estaba listo para hacerles pagar por su actitud. El sábado por la mañana, empecé con Ramírez. Él siempre había sido el más grosero. Cada vez que sacaba uno de mis autos, lo veía desde su porche frunciendo el ceño o murmurando algo que nunca alcanzaba a oír. Ahora que sabía que rentaba una de mis casas, decidí darle un pequeño regalo. Llamé a mi asistente y le pedí que enviara un equipo de jardinería a su propiedad, pero con instrucciones claras: no cortar el césped, sino dejar un montón de conos naranjas y cinta de construcción en su driveway. La excusa oficial sería trabajos de mantenimiento en la calle, pero no habría ningún trabajo real. Solo quería verlo sudar. A mediodía, vi desde mi ventana cómo llegaba el equipo. Ramírez salió de su casa gritando, agitando los brazos como loco. ¿Qué diablos es esto? Sáquenlo de aquí. Los trabajadores, siguiendo mis órdenes,
Solo le dijeron que era una orden de la empresa propietaria y que no podían hacer nada. Me reí mientras tomaba un café. Esa noche, los conos seguían ahí, y Ramírez tuvo que estacionar su viejo sedán en la calle, a 2 casas de distancia. Pequeño, pero efectivo, el lunes, fue el turno de Carla. Ella vivía a 2 casas de mí y siempre me miraba mal cuando abría mi garaje. Una vez, incluso me gritó desde su ventana que debería vender esos cacharros. Su casa también era mía, así que decidí jugar con algo que sabía que la sacaría de quicio, el agua. Llamé al equipo de mantenimiento y les pedí que revisaran las tuberías de su propiedad por una supuesta fuga. La realidad era que no había ninguna fuga, pero cortaron el agua por seguridad durante todo el día. Vi a Carla salir al jardín con el teléfono en la mano, gritándole a alguien de mi empresa. Cuando el agua volvió, lo hizo con un chorro marrón por un par de horas, gracias a un error que había pedido que simularan. Nada ilegal, solo un fastidio bien calculado. Javier, el nuevo del vecindario, fue el siguiente. Él era joven, presumido, y una vez me dijo en la cara que mis autos eran una pérdida de espacio. Rentaba una de mis casas más pequeñas, así que organicé una serie de inspecciones. El martes, envié a un equipo a revisar el cableado eléctrico. El miércoles, fue el turno del sistema de calefacción. El jueves, detectaron un problema con las tuberías y volvieron con más ruido y camionetas. Cada día, Javier llegaba a casa y encontraba a los trabajadores bloqueando su entrada, moviendo herramientas y haciéndole la vida imposible. Me mandó correos furiosos a la empresa, pero mi asistente solo respondía con mensajes genéricos: estamos trabajando para mejorar su experiencia. Él no sabía que yo estaba detrás, y eso lo hacía aún más dulce. Sofía, la señora de las plantas, era más sutil en su grosería. Nunca me dijo nada directo, pero siempre estaba chismeando con Laura sobre mí, mirando mi casa con desprecio. Su castigo fue más creativo. Ella dependía del internet para ver sus telenovelas y hablar con sus nietos por video. Yo controlo el servicio en varias de mis propiedades, así que pedí que ajustaran su conexión. Durante días, su internet se caía cada hora, o iba tan lento que no cargaba nada. La vi un día en su porche, hablando por teléfono con la compañía, casi llorando de frustración. «Esto es inaceptable», gritaba. Me limité a saludarla con una sonrisa desde mi ventana. Miguel y Laura eran los más difíciles. Miguel, el callado, nunca me había molestado directamente, pero votó a favor de la tarifa, así que estaba en mi lista. Laura, como presidenta, era la mente detrás de todo esto. Decidí esperar un poco con ellos, dejar que el caos con nosotros creciera primero. Quería que el vecindario estuviera al borde del colapso antes de darle su merecido. Para el viernes, el ambiente estaba tenso. Ramírez seguía peleando con los conos, que ahora tenían una capa de polvo porque nadie los movía. Carla había puesto un cartel en su jardín que decía: arreglen el agua ya. Javier apenas pasaba tiempo en casa, probablemente harto de las inspecciones. Sofía se la pasaba en el teléfono, quejándose a quien quisiera escucharla. Yo, mientras tanto, disfrutaba del espectáculo desde mi garaje, trabajando en mi muscle car como si nada pasara. Cada rugido del motor era un recordatorio para ellos de por qué habían empezado esta guerra. Ese día, recibí otra carta de la asociación. Esta vez, era una advertencia. Señor Rivera, debido a su falta de pago de la tarifa adicional y a las quejas recibidas sobre el ruido de sus vehículos, le damos hasta el día 20 para cumplir, o tomaremos medidas legales. Me reí al leerlo. ¿Medidas legales? Ellos no tenían idea de lo que yo podía hacerles. Llamé a Marcos, mi abogado, y le conté. Esto es puro bluff, dijo él. No tienen nada sólido. Si quieren ir a la corte, que lo intenten. Podemos aplastarlos. No quiero aplastarlos todavía, respondí. Quiero que sufran un poco más. Pero prepárate, porque esto va a escalar. El sábado, subí la apuesta. Organicé una reunión de emergencia con mis equipos de mantenimiento. Les di instrucciones para que el lunes empezarán trabajos urgentes en varias casas, todas de mis inquilinos problemáticos. Ramírez iba a tener su jardín destrozado por una reparación de drenaje que no necesitaba.
Carla iba a perder electricidad por un día entero por una actualización del sistema. Javier tendría su drive bloqueado por una semana con equipo pesado. Sofía iba a lidiar con un corte total de internet por mantenimiento de la red. Todo legal, todo bajo mi control como propietario. El lunes, el caos explotó. Ramírez salió de su casa gritando mientras los trabajadores arrancaban su césped. Carla llamó a la policía, pero no pudieron hacer nada porque era una propiedad privada y yo tenía los permisos. Javier dejó un mensaje de voz furioso en la oficina de mi empresa, amenazando con demandar. Sofía se unió a Laura en su porche, las dos planeando algo mientras me miraban desde lejos. Yo solo saqué mi convertible, lo encendí, y di una vuelta por el vecindario, saludándolos con la mano como si no supiera de qué se quejaban. Esa noche, recibí una llamada de Laura. Daniel, esto tiene que parar, dijo, su voz temblando de rabia. El ruido, las molestias, todo. Si no pagas la tarifa y te calmas, vamos a llevarte a la corte. Adelante, dije, tranquilo. Nos vemos ahí. Colgué y me reí. Ellos no sabían que yo era su casero, que cada queja que mandaban a la empresa llegaba a mí, que cada amenaza solo me daba más ideas. Pero pronto lo descubrirían. Planeé mi golpe final para el capítulo siguiente, revelar que yo era el dueño de casi todo y usar eso para terminar con ellos de una vez por todas. Mientras tanto, seguí con mi rutina. Trabajé en mis autos, disfruté del caos que había creado, y empecé a buscar un quinto vehículo, algo ruidoso y brillante, solo para frotárselo en la cara cuando todo terminara. Ellos querían guerra por mis autos, y yo les estaba dando una que nunca olvidarían. El vecindario estaba en llamas, figurativamente hablando, claro. Para el martes, Ramírez había convertido su porche en un campo de batalla verbal, gritándole a cualquiera que pasara cerca de los conos y la tierra removida en su jardín. Carla apenas salía de su casa, probablemente harta de los cortes de luz y agua. Javier había dejado de aparecer por completo, y alguien dijo que lo vieron buscando apartamentos en otra zona. Sofía pasaba los días en casa de Laura, las dos conspirando mientras el internet de Sofía seguía en reparación. Miguel, el callado, seguía en su rutina, pero lo vi mirando mi casa con desconfianza un par de veces. Ellos no sabían que yo estaba detrás de todo, pero estaban a punto de descubrirlo. El miércoles por la mañana, recibí una notificación oficial. La asociación, liderada por Laura, había presentado una demanda contra mí. El documento era una mezcla de quejas, ruido excesivo, falta de pago de la tarifa y algo sobre alterar la paz del vecindario. Me reí al leerlo. Era exactamente lo que esperaba. Llamé a Marcos de inmediato y le pasé los detalles. Esto es débil, dijo él, hojeando los papeles por teléfono. No tienen pruebas sólidas, solo quejas subjetivas. Podemos contraatacar fácil. ¿Quieres que revelemos lo de las casas? Aún no, respondí. Quiero que vengan a la corte pensando que van a ganar. Luego los aplastamos. Marcos estuvo de acuerdo, y empezamos a preparar nuestra defensa. Pero antes de eso, decidí darles un último empujón. Era hora de sacar mi carta maestra y hacerles la vida aún más miserable. El jueves, envié una carta a cada uno de mis inquilinos problemáticos, Ramírez, Carla, Javier, Sofía, desde mi empresa. El mensaje era simple: debido a cambios en la administración, sus contratos de renta serán revisados. Espere un aumento del 20% a partir del próximo mes. No era un aumento ilegal, estaba dentro de mis derechos como propietario y del mercado local. Pero sabía que los pondría al borde del colapso. La reacción fue instantánea. Ramírez llamó a la empresa, gritando tanto que mi asistente tuvo que colgarle. Carla dejó un mensaje diciendo que se mudaría si subían la renta. Javier, que ya estaba buscando otro lugar, respondió con una amenaza de acciones legales que no llevaba a ninguna parte. Sofía fue directo a Laura, y las vi desde mi ventana, gesticulando como locas en el porche de Laura. Miguel, que no rentaba de mí, se enteró por los chismes y empezó a evitarme en la calle. Perfecto. El caos estaba en su punto máximo, y yo apenas empezaba. El viernes, subí la apuesta.
Mandé a mis equipos de mantenimiento a terminar los trabajos en las casas de Ramírez, Carla y Javier, pero con un giro. Dejaron montones de tierra y herramientas esparcidas, diciendo que volverían la próxima semana. A Sofía le cortaron el agua por unas horas más, alegando otra revisión. Laura, que vivía en una casa propia, no podía ser tocada directamente por mí como inquilina, pero supe que estaba perdiendo la cabeza tratando de mantener a los otros unidos. Esa noche, saqué mi mazolcar y lo dejé rugir en el driveway por media hora, solo para recordarle a todos por qué habían empezado esto. La audiencia en la corte estaba programada para el lunes. Pasé el fin de semana relajado, trabajando en mi convertible y planeando mi próximo auto, un deportivo rojo que haría que el mazolcar pareciera silencioso. Marcos y yo repasamos todo. La asociación no tenía nada sólido, y yo tenía el as bajo la manga. Cuando llegara el momento, revelar que era el dueño de casi todo el vecindario los dejaría sin palabras. El lunes, llegué al juzgado con una sonrisa. Laura estaba ahí, con Ramírez, Carla, Javier y Sofía a su lado. Miguel no apareció, probablemente porque no quería meterse más. Los 5 me miraron con odio mientras entrábamos. El juez, un hombre mayor con cara de aburrido, empezó la sesión. Laura habló primero, presentando su caso, fotos borrosas de mis autos, grabaciones de ruido que apenas se oían y testimonios de ellos quejándose de molestias. Era patético. Cuando fue mi turno, Marcos se levantó. Su señoría, mi cliente no ha violado ninguna ley ni regla municipal. Sus vehículos están en su propiedad privada, y la tarifa impuesta por la asociación no tiene base legal. Además, tenemos evidencia que cambiará la perspectiva de este caso. El juez asintió. Proceda. Marcos me miró, y yo di el paso adelante. Soy Daniel Rivera, dije, mirando a Laura y los otros. No solo soy el dueño de mi casa y mis autos. Soy el propietario de 15 de las 20 casas de este vecindario, incluyendo las de los señores Ramírez, Carla, Javier y Sofía. El silencio en la sala fue ensordecedor. Laura abrió la boca, pero no salió nada. Ramírez se puso rojo. Carla parpadeó como si no entendiera. Javier murmuró algo inaudible, y Sofía se agarró del brazo de Laura. El juez alzó una ceja, intrigado. Estos vecinos, continué, han estado viviendo en mis propiedades, pagándome renta a través de mi empresa, y no tenían idea. Han sido groseros conmigo durante años, y cuando intentaron imponerme esta tarifa absurda, decidí devolverles el favor. Todo lo que han sufrido antes, los cortes, las inspecciones, los aumentos, ha sido legal y dentro de mis derechos como propietario. Marcos presentó los documentos, títulos de propiedad, contratos de renta, registros de mantenimiento. El juez los revisó mientras Laura intentaba protestar. Esto es una venganza personal, gritó ella. Nos ha estado acosando. Acoso, dijo Marcos, tranquilo. Todo está documentado como mantenimiento legítimo o ajustes contractuales. Si no les gusta, pueden mudarse. El juez golpeó su mazo después de unos minutos. No veo base legal para la demanda de la asociación, dijo. El señor Rivera no ha violado ninguna ley con sus vehículos y la tarifa impuesta no está respaldada por regulaciones válidas. Caso desestimado. Laura y los otros se quedaron helados. Mientras salía, Ramírez me señaló y dijo, esto no se queda así. Pero su voz temblaba. Sabían que habían perdido. En las semanas siguientes, el vecindario cambió. Ramírez se mudó un mes después, incapaz de pagar el aumento de renta y harto del desastre en su jardín. Carla encontró un apartamento en otra ciudad y se fue sin despedirse. Javier se rindió tras otra ronda de inspecciones y desapareció. Sofía aguantó un poco más, pero cuando su internet no mejoró, vendió sus plantas y se fue con su hija. Miguel se mantuvo callado y dejó de ir a las reuniones de la asociación. Laura, humillada, renunció como presidenta y apenas salía de su casa. Yo, por otro lado, terminé bien. Con el dinero de las rentas y las ventas de las casas vacías, compré ese deportivo rojo que quería. Lo estacioné en mi driveway, brillante y ruidoso, como un trofeo.
El vecindario estaba más tranquilo ahora, con nuevos vecinos que no sabían nada de la guerra pasada. Algunos incluso elogiaron mis autos cuando pasaba, sentado en mi garaje, mirando mi colección, supe que había ganado. Ellos quisieron molestarme por algo que amaba, pero al final, fui yo quien tuvo la última palabra. Y mi nuevo auto, rugiendo en la calle, era la prueba de que no iba a dejar que nadie me dijera cómo vivir.